Sinceramente fue una decisión difícil no acompañar la aprobación de un presupuesto. Lo hemos analizado con mucho tiempo, lo hemos hecho con Seba incluso anoche hasta altas horas de la noche, hemos evaluado las distintas posibilidades, pero realmente la definición final llegó porque, bueno, muchos de las políticas llevadas adelante presupuestarias va en contra de lo que realmente, de nuestras convicciones, de nuestros valores, de lo que nosotros pretendemos. Sí, lo dije también, y hay que decirlo, porque siempre hay que decir las cosas buenas y no haciendo hincapié y pararnos siempre sobre lo negativo o lo malo, y es que el Ejecutivo, creo, y ojalá en el futuro siga siendo así, entendió que debe responder al Consejo Municipal cuando se le requiere cierto tipo de información, porque es un instrumento imprescindible para nosotros para poder analizar las distintas situaciones y tomar determinaciones al respecto. Nosotros hicimos un análisis exhaustivo de las partidas, del presupuesto, algunas se cambiaron, es verdad, había partidas que eran, para nosotros eran partidas muy altas, tiene que ver con el tema de comunicación, que el año pasado fue muy alta, esa partida se redujo, nosotros nos hubiera gustado que se redujera aún más, y hay otras situaciones en las que nosotros hacemos especial hincapié y con soluciones que creemos que son más urgentes, que son prioritarias y que no las vemos reflejadas en ese presupuesto. También entendemos que faltó participación, que faltó gente que nos diera su punto de vista con respecto a las partidas que atañen a esos sectores en especial, que tiene que ver con el sector rural, tiene que ver con el sector industrial. Nosotros, por lo menos la experiencia mía en este tiempo, y también lo he experimentado en alguna otra oportunidad cuando fui concejal años anteriores, es que el Consejo llama a esos grupos o a esas instituciones para escuchar cuáles son las inquietudes, para que vean los números, para abrir el presupuesto y que entre todos, con los recursos que tenemos, podamos encontrar la mejor salida para todos. Eso no ocurrió. Solicitamos en varias oportunidades la reconducción del presupuesto porque más allá de que nosotros tenemos en cuenta que el presupuesto se presentó un mes tarde, que hubo un cambio de conformación en el Consejo Municipal y eso también hace un poco de incidencia a la hora del tratamiento. Si bien los concejales nuevos comenzaron a participar en reuniones previas al cambio de mandatos, genera también algún tipo de tiempos extra el tratamiento del presupuesto. Bueno, en base a todo eso nosotros pedimos una reconducción del presupuesto, lamentablemente no lo pudimos lograr. ¿Qué significa una reconducción del presupuesto? Que se puede trabajar igual. El municipio no se para, un municipio no se para porque no tienen un presupuesto aprobado. Y no dijimos que lo íbamos a aprobar a mitad de año o a fin de año. Simplemente significaba un poquito más de tiempo para poder seguir analizando con mayor minuciosidad ciertas partidas en las que no estamos de acuerdo y en las que no se consultó a los actores que era necesario consultar. Y un poco pasa por ahí. También hacemos mucho hincapié en la planta política. Yo escuchaba la locución, la justificación del oficialismo es que no se aumentó el personal, pero no estamos hablando de personal, estamos hablando de funcionarios de gobierno. Iría en contra de las convicciones que nos llevó a rechazar el organigrama cuando se presentó un nuevo organigrama y se vetó. Entonces yo no puedo avalar algo en lo que fui en contra, porque es coherencia, pero además es coherencia con fundamento, no es coherencia por capricho. Nosotros, en su momento, ese organigrama nos habían dicho, bueno, no significa un aumento de personal. Y es verdad, no significó un aumento de funcionarios, sí significó un aumento de las erogaciones, que son millonarias las erogaciones en gasto de funcionarios de gobierno. Y no vemos ninguna reducción en ese sentido, ninguna reducción. Si ustedes
toman, por ejemplo, el número a noviembre de los sueldos de los funcionarios municipales, llegamos a fin de año, para todo el año significan 1.000 millones de pesos. ¿Para este 2026? Si tomo noviembre, y sí, más o menos, te diría más que menos porque ese cálculo son 806 millones sin incluir aguinaldo y las actualizaciones de paritarias. Y sin contar viáticos. Además tenés viáticos y tenés alquileres de vivienda a esos funcionarios. Entonces no vemos una reducción de todo eso. Y vemos, por ejemplo, una partida del Instituto de la Vivienda subejecutada, cuando tenemos pendiente cuestiones sociales urgentes, que es nada más y nada menos que la construcción de viviendas donde se tomó un compromiso por parte del municipio, que yo entiendo que no es de esta gestión, pero esta gestión hace 2 años que está y todavía no se solucionó. Y no sabemos qué va a pasar, porque ni siquiera el año pasado, en el 2025, con la partida que tuvieron, se ejecutó el 100%, hubo una subejecución. Entonces son un montón de cosas. ¿Qué pasa con los gastos? Se vienen los 140 años de Sunchales dentro de este presupuesto que acaba de aprobarse con la disidencia de ustedes dos como bloque, la oposición. ¿Qué va a suceder? Bueno, dentro de lo que hizo mucho ruido con el tema de los 140 años Sunchales, había esta controvertida partida de 1.200 millones que, bueno, se llegó a un consenso y se eliminó porque no tenía sustento de que esté dentro del presupuesto, ya que no tenía una asignación de recursos, no estaba gestionado absolutamente nada ante provincia, así que no tenía sustento tenerlo ahí inflando meramente un presupuesto a manera especulativa. De esos 1.200 millones de pesos que se eliminaron, ¿a dónde van? No van a ir a ningún lado, y eso puntualmente, como se aclaró en su momento en la sesión, estaban proyectados, según lo que declaró el secretario que estaba a cargo de esa partida, iba a mejoras como una implementación de un monumento en la rotonda de acceso, algunas iluminaciones en el acceso oeste, unos carteles de letras corpóreas en el acceso oeste y algún detalle más. Realmente estamos hablando de un número exorbitante, porque 1.200 millones de pesos era mucho. ¿Ese presupuesto era la partida de cultura para estos festejos? No, era una partida que tenía la parte de obras para hacer lo que ellos denominaron un regalo a la ciudad. Y bueno, al no tener sustento obviamente y no tener ninguna partida de origen, ni siquiera estar iniciados los trámites para generar ese recurso, se decidió directamente darlo de baja del presupuesto. Eso era una partida específica que decía 140 años de Sunchales, que como dijo bien Sebastián, estaba previsto hacer algunas obras en los ingresos a la ciudad, pero es una partida que no existe, o sea, es un dinero, no una partida. Estaba la partida, pero el dinero no existe, porque es un dinero que se debe gestionar a la provincia y que lo único que hacía era inflar un presupuesto con dinero que no existe. Entonces, ¿qué pasa? Si ese dinero llegara a venir, se hace una ampliación presupuestaria, una modificación dentro del presupuesto que puede ser menor, depende del monto que ingrese desde la provincia una vez gestionado. Pero hoy esa partida se quitó del presupuesto. Otra cosa que quería hacer referencia, que no es menor, y de por qué no acompañar, porque ese presupuesto está hecho en base a modificaciones tributarias a futuro, o sea, aumentos a los contribuyentes a futuro. Esos números del presupuesto, ese número final que da, es proyectado con aumentos que todavía no se dieron la discusión dentro del seno legislativo a través de las ordenanzas pertinentes. Por ejemplo, si piensan aumentar la tributaria, ahí es una discusión que se tiene que dar dentro del Consejo Municipal y hoy eso no existe. No hay proyecto, o sea, se está haciendo una proyección de gastos sustentado en algo que todavía no está, en aumentos a los contribuyentes, en eso está sustentado. Eso fue en gran parte, por eso es que planteamos esta cuestión de prorrogar el presupuesto 2025 y trabajar de manera transparente y clara sobre la tributaria y en cara a cómo se va después desglosar los gastos y las erogaciones del 2026. Esto es manejarse de una manera
simple, clara y transparente, no solamente para el manejo interno del municipio, sino también hacia la sociedad. Estaban las herramientas, estaban a disposición, se planteó, bueno, no se llegó a un acuerdo porque, como bien dijo, hubo un concejal en sesión, blanco o negro. Creo que eso ya pasa a ser más una cuestión de capricho y no querer sentarse a dialogar y llevar para adelante un trabajo mancomunado y coherente. Pero bueno, esa fue la situación, se planteó de esa manera. Las herramientas, como siempre se dijo, estaban. Ya el año pasado hubo una cuestión con este tema, hubo planteos y escraches hacia concejales donde se decía que se dejaba sin presupuesto y son todas falacias, lamentablemente son falacias y hay que exponerlo de que existen las herramientas, se puede trabajar, se puede redireccionar y podemos llegar a un punto de acuerdo. Pero hay ¿Me que llamó la atención de que el concejal Cataño, siendo de la oposición, vote a favor del Ejecutivo? No, cada uno tiene la libertad de manifestarse y votar como considera, él tendrá sus argumentos. Para nosotros no fue una sorpresa, bueno, también viendo cómo se vino trabajando durante este tiempo, así que bueno, él tiene su postura, se respeta, nosotros seguimos bajo nuestras convicciones y nuestra ideología y tratar de trabajar de la manera más transparente posible. Por eso estamos en este lugar. Sí, ¿qué pasa cuando les dicen que están poniendo palos en la rueda? Es que no es palos en la rueda. Nosotros lo que queremos es justamente lograr la transparencia que tanto pregonan y no practican. En la práctica no lo hacen. Entonces, no es poner palos en la rueda. Acá hay gente que hay que escuchar y no es todo o blanco o negro, mucho menos en política. Existen una gama de grises. Lo que hace falta muchas veces es tomarnos el tiempo tranquilo sin la presión de que tenés que aprobarlo porque si no, no vienen inversiones, perjudicamos al municipio, perjudicamos a los contribuyentes. Eso no es así. O sea, y vuelvo a lo mismo. Reconducir el presupuesto lo único que le genera al Ejecutivo es un poco más de trabajo. Entonces, muchachos, pónganse a trabajar en vez de tanto exigir y apurar. Vos fijate, Marina, el año pasado aprobamos el presupuesto el 3 de enero. Sufrimos una catarata de agresiones impresionante. ¿Qué pasó? Nada. Hoy es 14 de enero y recién hoy aprobamos el presupuesto. ¿Y qué pasó? ¿Se cayó la municipalidad? ¿Se fueron inversores? ¿Qué pasó? Nada. No les costaba nada esperar un poquito más de tiempo. Un poquito más de tiempo. Y en esto también debo ser clara y tiene que ver con lo que te dije al principio. Hay cuestiones en las que nosotros sí estamos de acuerdo. Hay cuestiones presupuestarias que sí, pero muchas no. Entonces, cuando empezamos a hacer este análisis en general y encima, ¿cuánto tiempo estuvimos trabajando? Porque los números no daban los números. Nos llevó días. Llamar al Ejecutivo, cuando ellos dicen que había que llamar y vinieron todas las veces que se lo convocó, muchas de las veces que se lo convocó, eran porque no cerraban los números, no daban.